Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Los días miércoles a las 5 de la tarde transmito la vida y ministerio de Cristo, y hoy vamos a ver la lección número 87. Vamos a ver la segunda parte del tema, la fe es probada. De manera pues que vamos a ponernos en las manos del Señor a través de la oración, y posteriormente empiezo con el tema. Padre Celestial, una vez más te damos nuestros agradecimientos porque nos permites el estudio de tu palabra, especialmente en este estudio tan especial sobre la vida y ministerio de Cristo. Ayúdame, Señor, a que lo que presente sea claro, sea de mucha utilidad espiritual para cada hermano y hermana que escuche. Que siempre tú seas honrado y glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Haciendo un ligero repaso de lo que empezamos a ver en la primera clase, hemos visto en el Valle de la Frustración. Luego cuando estamos estudiando sobre este Valle de la Frustración, hemos visto situaciones especiales, o sea, decepcionado por sus amigos, como lo fue el Señor. Y hemos visto también la parte que corresponde en el Valle de la Empatía, llegando pues hasta lo que ahora vamos a continuar, es sobre la cumbre del entusiasmo. Eso es lo que vamos a ver específicamente sobre la cumbre del entusiasmo, basado pues en Mateo 16, Marcos 8 y Lucas 9. De Betsaida Julias, Cristo y sus seguidores continuaron su viaje hasta que por fin llegaron a los alrededores de Cesarea de Filipo. Aquí Jesús les haría preguntas a sus apóstoles para comprobar si ellos realmente habían entendido quién era Él. Era esta una prueba crucial para los discípulos. Bueno, veamos un examen especial que se dio acá. Después que Jesús oró, dice en Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Él llamó a sus discípulos y les preguntó, o sea, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos respondieron, miren lo que dice Mateo 16:14, dice, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Esto es lo que aquí se presenta. Luego en Mateo 6:14 al 16 se ve algo semejante. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Probablemente esta situación se daba porque
Evidentemente ya para este tiempo el Señor había ejecutado milagros de resurrecciones y evidentemente que se regaba esto por toda la nación o por esa región, pues. Dice también Lucas 9, 7 y 8. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, lo que estoy diciendo, y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Esta pues es una buena ilustración del hecho de que uno no puede descubrir la verdad por medio de un sondeo de opinión. Entonces, cada uno de estos hombres había sido un destacado siervo de Dios. Puede que parezca un cumplido, pero no lo era. Era un rechazo. Se rechazaba a Jesús como el Mesías. Ustedes recuerdan cuando vimos la lección sobre los peligros del éxito, que allí vimos bastante de esto. Luego Jesús hizo la pregunta de suma importancia. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esto lo dice en Mateo 16:15. Sus apóstoles lo habían seguido inicialmente porque creían que él era el Mesías anunciado. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 41 y 49. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero él no había cumplido las expectativas racionales en cuanto al Mesías. Por un tiempo grandes multitudes le siguieron, pero luego la corriente de la opinión popular se volcó contra él. Dice en Juan 6:66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En vista de todo lo anterior, creían todavía los discípulos en él, estaban todavía seguros, firmemente seguros de que él era el Mesías. Son interrogantes que suceden, ¿verdad?, en relación a esta situación. Pedro levantó la voz para expresar lo que se ha llegado a conocer como la buena profesión, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dice en Mateo 16:16. Cristo es la forma griega de Mesías. Entonces Pedro estaba afirmando que él realmente creía que Jesús era aquel que había sido anunciado por los profetas, el que la nación judía había estado esperando. Bueno, usted notó que hace un momentito decía que Pedro levantó la voz para expresar lo que se ha llegado a conocer como la buena profesión. Es decir, la frase la buena profesión se encuentra también en 1 Timoteo 6, 12 y 13. Mire lo que dice acá: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de, otra vez noten, de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bueno, estamos viendo sobre un examen especial, pero ahora quiero que veamos sobre una explicación especial. No es difícil imaginar el entusiasmo
en la voz de Jesús cuando Él dijo, mire, vámonos a Mateo 16, 17 y 18. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice, sino mi Padre que está en los cielos, esto no significa que Pedro hubiera recibido una revelación especial que otros no hubieran recibido. Antes, este es un reconocimiento en el sentido de que la fuente de la verdad acerca de Jesús es Dios, no el hombre. La forma como Dios reveló esto a Pedro fue por medio de la vida y las enseñanzas de Jesús. Ha habido una encendida polémica en torno a la palabra Pedro y roca. Los católicos sostienen que el versículo 18 enseña que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es la prueba primordial de ellos en el sentido de que Pedro fue el primer papa. Bueno, vamos a seguir estudiando sobre esto. Es cierto que la palabra griega que se traduce por Pedro significa roca. Sin embargo, Jesús usó dos palabras diferentes para roca en el versículo 18. La palabra que se traduce por Pedro es Petros, mientras que la palabra que se traduce por roca es Petra. No solamente se usan diferentes palabras, sino que también la primera se encuentra en el género masculino, o sea, Petros, mientras que la segunda, Petra, se encuentra en el género femenino. Además, los significados de la palabra son diferentes. Petra denota una masa de roca, en distinción a Petros, una piedra o peñascos sueltos, o una piedra que se pueda arrojar o mover con facilidad. A veces pues se afirma que Jesús habría hablado en arameo, idioma que no tiene dos palabras separadas para referirse a roca, pero esto no es más que conjetura. Lo que bien sabemos es que el texto inspirado que nos habla del evento se encuentra en griego y que usa dos palabras diferentes. Cristo estaba usando un juego de palabras. Lo imaginamos lanzando una piedra en sus manos cuando, en otras palabras, decía, tú eres Pedro, una piedra. Luego, apuntando hacia el saliente rocoso sobre el cual estaba fundada Cesarea de Filipo, dijo, pero sobre una roca como aquella edificaré mi iglesia. Entonces la interrogante es, ¿cuál era la roca sobre la cual el Señor había de edificar su iglesia? La mayoría de comentaristas católicos coinciden en que se trataba de la verdad fundamental que Pedro acababa de confesar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando dice, algunos comentaristas protestantes señalan pues que Efesios 2:20 dice que los cristianos están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A partir de este pasaje ellos concluyen que en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Cristo estaba diciendo que su iglesia se edificaría
en un sentido sobre Pedro, excepto que no fue edificada solamente sobre Pedro, sino también sobre todos los apóstoles. Esta interpretación no es nociva, responde al argumento católico en el sentido de que la iglesia fue edificada exclusivamente sobre Pedro, pero dos comentarios serían indicados. El número uno es que las figuras de Mateo 16 y Efesios 2 son diferentes y no se deben confundir. Número dos, aún en Efesios 2:20 el significado tendría que ser que la iglesia fue edificada sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas, enseñanzas que se centraban en Jesús. Mire lo que dice 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Pues, ¿qué es lo que se nos está presentando? ¿Cuál era esa roca a la cual el Señor había de edificar su iglesia? Como decía, pues en vista de que Jesús mismo ocupa la posición de edificador en la metáfora, y Simón Pedro la de portador de las llaves, no es apropiado considerar ni uno ni a otro como el fundamento. El fundamento, por lo tanto, debe de ser la confesión que Pedro acababa de hacer, en vista de que es lo único que queda sujeto a tal aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Qué lástima que la polémica por Pedro y la roca haya ensombrecido el verdadero significado de la ocasión. Alentado por la confesión de Pedro, Jesús creyó que sus discípulos estaban preparados para que se les mostrara el futuro. Así, él primero hizo la sorprendente aseveración en el sentido de que había venido a establecer una iglesia, su iglesia. Mire lo que dice Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También en Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Luego en Efesios 3:10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego en Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Después de leer toda esta cúmulo de citas bíblicas, se califica de sorprendente esta afirmación, porque debió de haber sido completamente inesperada. No concordaba con el concepto judío de un reino tangible o un reino material, pues por decirlo así. Al hacer este anuncio, Cristo no abandonó totalmente la terminología relacionada
con el reino y el Mesías, con la cual estaban familiarizados sus discípulos. Notemos lo que dice Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero sí estaban, en otras palabras, anunciando que su reino no sería de naturaleza material, sino de naturaleza totalmente espiritual. Él no tenía interés en establecer una institución política. Era su iglesia lo que le edificaría, o lo que edificaría, mejor dicho. Entonces, esta es la primera vez que usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, pero ciertamente no la última. La palabra iglesia se encuentra más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Eso es bien claro, pues. Entonces, después de la resurrección de Jesús y el establecimiento del reino, o sea, la iglesia, esta palabra llegó a convertirse en el vocablo predominante para describir a los seguidores de Cristo como grupo. Volvamos a las palabras que dijo Jesús a Pedro en Mateo 16, 18 y 19, porque es muy importante que dejemos claro esto. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El profeta Daniel había profetizado que el reino mesiánico sería indestructible. Dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Cristo declaraba ahora, pues, que el reino o la iglesia jamás sería destruido. Por eso está diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. El Hades es el mundo invisible de los muertos, y para cada persona, pues, la puerta que lleva al mundo del Hades es la muerte. La muerte de Jesús no destruiría la iglesia. Aparentemente, el diablo pensó que estaba frustrando los planes de Dios cuando puso a Jesús sobre una cruz. Pero esa muerte era esencial para la existencia de la iglesia. Dice Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Luego en Efesios 5, 23 y 25, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ni siquiera la muerte de miembros de la iglesia destruiría a la iglesia. No la podría destruir. Si se diera muerte a todos los miembros de la iglesia, todavía no estaría destruida, porque la simiente de la iglesia o del reino es la palabra. Miren lo que expresa Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola.
La semilla es la palabra de Dios. En vista de que la palabra es indestructible, porque mire lo que expresa el apóstol Pedro en su primera carta, 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La iglesia pues siempre existirá, por lo menos en forma de simiente. Más adelante, Satanás daría inicio a la persecución cuando los cristianos, contra los cristianos, mejor dicho, pero su tiranía sirvió más bien para propagar a la iglesia y no para destruirla, porque mire lo que pasa cuando estudiamos en Hechos 1 al 4, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que vemos pues? Luego Cristo galardonó con una promesa a aquel apóstol que habló con tanta apertura, diciéndole, verso 19, lo repito, de Mateo 16, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces, en la Reina Valera se lee será atado y será desatado, pues así bien sencillo. Por eso podemos ver que la segunda parte de esa promesa, atar y desatar, no fue prerrogativa exclusiva del apóstol Pedro. La promesa se amplió más adelante para abarcar a todos los apóstoles. Note lo que dice Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos o en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Estas palabras no están siendo solamente dirigidas al apóstol Pedro, están siendo dirigidas a todos los discípulos, o sea, a los 12. Note cómo se lee en el texto: todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces, pareciera que se ha expresado con poca fluidez. Debido a la poca fluidez, la mayoría de las traducciones evitan traducir literalmente el versículo. Sencillamente usan será atado o será desatado. Bueno, la Reina Valera usa esta misma forma. Aún otra versión de la nueva versión americana fue cambiada para que se leyera será en una de las revisiones, pero la más reciente revisión volvió a la traducción literal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pareciera que se ha expresado con poca fluidez, pero es una traducción literal. Jesús estaba recalcando la importancia
de la enseñanza inspirada de los apóstoles. Esta ataría o desataría a los hombres, pero también estaba recalcando que no serían ellos quienes darían origen a la doctrina, pues el atar y el desatar originaría en los cielos, y entonces los apóstoles atarían y desatarían sobre la tierra por inspiración recibida de los cielos. Jesús sí le dio un privilegio especial al apóstol Pedro. O sea, la primera parte de la promesa: te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, el propósito primordial de las llaves es abrir y permitir la entrada. Pedro fue el primero en decirles, tanto a los judíos como a los gentiles, cómo ser salvos. Esto usted lo puede constatar, por razones del tiempo no lo leo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 14 hasta el 43. Y miren lo que el mismo apóstol Pedro expresó en Hechos 10, 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Luego en Hechos 15, 7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces, de este modo les dio también cómo entrar en el reino o la iglesia. Por supuesto que decirle a la gente cómo ser salvos no fue un privilegio exclusivo del apóstol Pedro, pues todos los apóstoles predicaron el Evangelio Salvador. El galardón especial dado a Pedro consistió en que él fue el primero en hacer esto. Eso es lo que tenemos que entender. Había sido un día emocionante. Los discípulos todavía tenían mucho que aprender, pero la fe de ellos estaba intacta. Jesús tenía que estar satisfecho, pero mire lo que dice el versículo 20 de Mateo 16: mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Llegaría el tiempo cuando se realizaría la audaz proclamación de aquella verdad. Y termino diciendo lo que nos dice Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero este momento no había llegado todavía. Claro, vamos a seguir estudiando la tercera parte de este estudio sobre cómo es que la fe es probada. Y siempre les invito para el siguiente día, miércoles 5 de la tarde, para terminar y concluir este interesante tema. Dios bendiga a cada uno de ustedes y de tal manera pues que puedan ustedes siempre ponerse en contacto los días miércoles 5 de la tarde a través del Alumbrador Cristiano y a través de nuestro propio sitio web iglesiadecristo.xyz. Gracias, hermanos, que el Señor bendiga y despidámonos en oración. Padre Celestial, estamos agradeciéndote en gran manera, porque tú y nadie más que tú nos has permitido presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Que siempre lo hagamos de tal manera que tu mensaje sea muy claro
y sobre todo que sea de mucha edificación para todos quienes lo escuchen. En esta oportunidad queremos presentar una oración de agradecimiento por la niña Leslie de México, que ha sido victoriosa en ganar la batalla en contra del cáncer. Por esta niña tenemos, puedo decir, 2 o 3 años de estar orando todos los días y Dios ha oído nuestras oraciones. Gracias a Él, pues esta niña ahora está sana. La hermana Gladys Monge pide por su nieto y por su esposo. El Señor oye estas plegarias, estas peticiones, y que sea pues con cada uno de ellos. Señor Dios Todopoderoso, lo hacemos todo en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.